Y ahí en eso que está platicando el pastor, ¿verdad?, se aplica a esta historia de este hombre, ¿verdad?, que va y que le dice a Jesús, ¿verdad?, con una palabra tuya. ¿Cuántos de nosotros estamos aquí como el pastor, como yo, ¿verdad?, como la hermana Elba, que tenemos nuestras familias allá y están enfermas y quisiéramos correr, ¿verdad?, pero no nos queda más que tenemos que tener la fe como ese hombre, decirle, Señor, tú lo puedes hacer desde aquí, ¿verdad? Voy a leerles un poquito una de las muchas dudas que la gente se hace. Dice, ¿quién de nosotros se atrevería a desobedecer un mandamiento directo del Señor? Pero nos damos cuenta que resistir la autoridad delegada de Dios es desobedecer el mandamiento de Dios. Para desobedecer el mandamiento de Dios debemos someternos a sus autoridades delegadas. El Señor Jesús mismo es nuestro ejemplo de lo que significa someterse a la autoridad. Él se sometía no solo a la autoridad directa de Dios, sino también a sus autoridades delegadas. Se sometió a sus padres, a las autoridades del gobierno, pagó impuestos y obedeció las leyes del país. Durante toda su vida, el Señor Jesús estuvo sujeto a autoridad. Nunca fue rebelde en ninguna ocasión. Verdaderamente vivió la vida bajo el principio de obediencia para agradar a Dios. La cosa más importante que podemos hacer es obedecerle para ser totalmente obedientes al Señor. Debemos obedecer a sus autoridades delegadas. El apóstol Pablo dijo, recordarles que se sujeten a los gobernantes y autoridades que obedezcan. Esto está en Tito 3:1, ¿verdad? Qué importante, ¿verdad? El Señor nos vino a dar el ejemplo, ¿verdad?, de cómo teníamos que obedecer. Él se sometió, ¿verdad?, siendo rey, se hizo pobre, ¿verdad?, y vino y vivió una vida como hombre, ¿verdad?, siendo Dios, y Él nos enseñó, ¿verdad?, con hechos, no con palabras, que teníamos que obedecer a nuestros padres, que había que obedecer un gobierno, que había que obedecer todo lo que tenía, las cosas más importantes del Señor, ¿verdad? ¿Qué cosa más impactante que darnos el ejemplo con actos, ¿verdad?, más que con palabras? Si alguien quiere que se viole el principio de autoridad, es el diablo. Sostenga y honre el principio de autoridad. Obedecer no es siempre fácil, ¿verdad? No es fácil obedecer, pero hay mucha bendición, hay mucha, como lo recordamos, miramos, ¿verdad?, que hay bendición en la mesa, hay bendición de la sanación. Como les digo, esto de obedecer tiene mucho que ver con la obediencia, se me fue la palabra, el sujetarse, ¿verdad? Pues yo creo que es todo, ¿verdad? No olvidar las 4 cosas que vienen siendo familia, gobierno, la iglesia y el trabajo. Tenemos que someternos a todos. Si nos sometemos a Dios, ¿verdad?, es fácil someternos a todos y vamos a poder tener una vida más fácil en la iglesia, en la casa, en el trabajo, con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestros hijos y con todo lo que nos rodea, ¿verdad? Sometámonos al Señor y va a ser más fácil llevar una vida llevadera. No sé si quieres decir algo. Sí, si alguien, en verdad, sí, gracias, Carlos. Si hay alguien que quiere que se viole ese principio, dice, es el diablo, hermanos. Y nada más vean qué está pasando en México este día, ¿verdad? ¿Qué está pasando en el ámbito religioso, ¿verdad? La gente arrodillada haciendo cosas, ¿verdad? Y Satanás está contento por todas esas cosas, porque ¿qué es lo que está diciendo? Estoy quitando la mirada del gran Salvador que es Dios en los cielos y la está poniendo en una virgen, ¿verdad? Y la gente está idolatrizada, ¿verdad? Y ya leímos algunos textos que Carlos nos acaba de exponer ahí en Samuel, ¿verdad? De lo que es la obstinación, dice, es como idolatría, ¿verdad? Y una de las cosas que Dios abomina es la idolatría, ¿verdad? Y la abominación es algo para Dios como algo que no puede ver, que no puede compartir, ¿verdad? Que simplemente es algo detestable para los ojos de Dios. Entonces, una de las cosas que si nosotros nos dejamos llevar por las cosas que vemos en el mundo, ¿verdad? Pues claro, ¿cómo va a estar nuestra vida, hermanos? Si usted deja que Satanás entre a su vida, ¿cómo va a estar su vida? Analice su vida, examínela. Vamos a entrar a un año nuevo, ¿verdad? Y examine su vida. ¿Qué tanto he logrado? ¿Verdad? ¿Qué tanto en verdad he servido a Dios? ¿Qué tan bendecido soy?
¿verdad? Y si empiezas a analizar eso y te das cuenta que la verdad es que las bendiciones no eres tan bendecido, o que posiblemente hay algo que está fallando, pues cámbialo, quítalo, ¿verdad? El Señor trajo para que, una de las cosas que el Señor vino, Jesucristo, vino es para hacer luz, ¿verdad? Y para que tu vida sea bendecida, para que vivas una vida diferente, para que seas una vida, dice ahí, una de las cosas que dice es orar libremente, ¿verdad? Puedes orar libremente, tienes esa espontaneidad de venir a Dios y poder hablar con Dios como si lo conocieras. Si yo te paso aquí al frente en este momento y te digo dirígenos en oración, ¿verdad? O si pasamos 5, 6 horas, 8 horas hasta el amanecer mañana, ¿verdad? ¿Se te acaban las palabras para hablar con Dios? O oras libremente porque en verdad estás tan lleno del Señor y te has sujetado tanto a Él que el Señor, ¿verdad? Hay mucho que decir de mis palabras, ¿verdad? Pero hay gente que tú los pasas a orar o horas. He estado en oraciones con pastores y al cabo de 15 minutos, 20 o 30 empiezan a repetir lo mismo, ya no saben por qué orar, ¿verdad? Y tú dices, ¿cómo? Pues hay tanta cosa por la que hay que orar, hay tantas cosas por las cuales venir delante del Padre, pero a veces como no hemos obedecido ese principio, ¿verdad?, de buscar al Señor siempre, pues no sabemos ni cómo hacerlo, ¿verdad? Hay muchas cosas en las que fallamos. Yo no soy una persona que usted me ve aquí hablando, hermano. Si usted me hubiera visto en el principio hablando, ¿verdad? Carlos hizo mejor papel que yo, Santos hace mucho mejor papel que yo. Cuando yo pasé por primera vez a un púlpito, ¿verdad? Salí llorando prácticamente. ¿Por qué? Porque simplemente la palabra de Dios era para mí algo que tenía que exponer, pero no que amar, ¿verdad? Y la libertad que Dios te da en hablar, ¿verdad? Esa es simplemente la autoridad a la que tú te has sujetado a Dios, ¿verdad? Obedezca a Dios, hermanos, obedézcalo, ¿verdad? ¿Qué prefiere pasar esta vida, estos 15, 20, 30, 40 años que nos quedan aquí, o a lo mejor un día más, no lo sé, ¿verdad? Vea lo que le pasó al Macho Camacho, vea lo que le pasó a la Jenny Rivera, ¿eh? En un día, hermanos, la vida se te va. ¿De qué te sirvió el dinero? ¿De qué te sirvió tantos lujos? ¿Verdad? Esa mujer, Jenny Rivera, era una persona que todos los días de su hermano escuchaba la palabra de Dios, hermanos, que le decía: acércate, ya déjese de espectáculo, acércate al Señor, ¿verdad? Ven, vuelve a los pies de Dios, etcétera, etcétera. Pero mire que, ¿sabe qué? El dinero es poderoso caballero, dice, y más vale tener mucho. Es mejor tener mucho dinero, hermanos, y que servir al Señor y ayudar por aquí y ayudar por allá y que se hable muy bonito, y que al final te vayas al infierno. ¿Eso es lo que quieres? Vivir un cristianismo ahí, ¿verdad? Un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Y si alguien viene y me dice: ayúdame porque necesito